Bien, compañeras, compañeros, quiero reconocer la presencia de todas y todos los asistentes a esta asamblea, decirles a los que están aquí en el auditorio que en Antonio Caso está lleno de compañeros y compañeras, Insurgentes está repleto. Esa es la respuesta del sindicato al gobierno, camaradas. Porque aquí debe haber gente del gobierno, eso es muy claro. Deben de estarnos monitoreando cuáles serán los acuerdos del Sindicato Mexicano de Electricistas en esta asamblea. También deben de estar monitoreando nuestros enemigos, compañeros, internos. Esta es la mejor respuesta. No quiero dejar pasar, agradecerle al licenciado Jesús Luna, aquí presentes, licenciado de la Acción Nacional de Abogados Democráticos, que han venido acompañando al sindicato. Ellos han hecho público la solidaridad para continuar en la lucha. De igual manera que no hay día que no se toque en el Congreso local de Morelos, nuestro compañero Héctor Salazar Porcayo, subsecretario general y diputado local, que ha hecho igual una férrea defensa en el estado de Morelos, logró que incluso diputados locales del PRI y de otros partidos firmaran un comunicado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro reconocimiento, compañero Héctor Salazar Porcayo, pero sobre todo reconocer la presencia de las familias de los compañeros que estamos en resistencia. Hay varios compañeros que trajeron a sus esposas, que trajeron a sus hijos, y eso permite socializar más esta lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay que explicar en dónde estamos y qué es lo que sigue. El gobierno de Calderón hizo una serie de contradicciones jurídicas para tomar por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Subordinó a la Cámara de Diputados para no meter la controversia constitucional y nombraron una comisión. Quien presidía esa comisión es el que hoy es secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Hay que recordarlo, compañeros, para ubicar muy bien a nuestros enemigos. Y entonces, también en esa Cámara de Diputados, que al final no quisieron meter la controversia, porque estaban subordinados ya a los intereses de Calderón y a los intereses de las transnacionales. Después se creó una comisión para investigar la corrupción en Comisión Federal de Electricidad ante el escándalo de los yates Ferraris y los sobornos. ¿Y quién cree que encabezó la comisión? Fue César Augusto Santiago. Hoy es director de modernización de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, nunca presentó un informe de la corrupción en CFE. Sí agarró y salió muy bravo a decir que vamos a meter a todos esos pillos a la cárcel. Se puso de acuerdo con la procuradora, le metieron la denuncia a Néstor Félix Moreno Díaz, que fue el que recibió en comodato la infraestructura de Luz y Fuerza. Y después se pusieron de acuerdo para que le limpiaran la carita a Alfredo Elías Ayú. 11 años fue el principal orquestador de la corrupción en CFE. Y después, ya llegando ellos al poder, el 24 de diciembre dejaron salir libre a Néstor Félix Moreno Díaz. Llegó Francisco Rojas, de director de CFE, y acaba de ratificar a todos los directores de CFE. A todos los ratificó. Hay que ubicar, porque todas esas contradicciones jurídicas del gobierno de Calderón hoy las replica el gobierno de Peña Nieto. Son las mismas contradicciones y hoy se van más allá. Ahora dicen que el presidente de la República no tiene nada que ver con los organismos públicos descentralizados. Esa parte, entonces, ¿quién puso al corrupto de Jorge Gutiérrez Vera? ¿Quién lo puso?
Pues lo puso Calderón. ¿Quién puso ahorita a Francisco Rojas? Pues lo puso Peña Nieto. Y todos esos le tienen que reportar al presidente las actividades, ver el Plan Nacional de Desarrollo, y cada año tienen que informar el 1 de septiembre su informe de actividades a la Cámara de Diputados. Y entonces decimos, esas contradicciones pensaron ellos, y ya resolviendo la Corte ya se acabó el conflicto. Ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Salen a barrer de Prida, vayan corriendo porque les vamos a dar un bono grandotote, más grande que el que daban los panistas en sus indemnizaciones. No revisaron, y eso es lo que queremos dejarles a la Asamblea. Que hay dos, está muy grande. Imagínense a Rojas. Miren, hay dos demandas laborales. Hay que ubicar, compañeros, dos demandas laborales. Una demanda que metió el gobierno, el SAE, y esa la que apuraron rápido y que caso fortuito y causa de fuerza mayor, y nos niegan, del laudo nos dan en contra, nos vamos al amparo, ahora hay que ir a visitar a los magistrados, compañeros, del tribunal, porque imagínense ahora cómo quedaron los magistrados. Hay que llevarles un reconocimiento porque tuvieron el valor de sacar una sentencia histórica, compañeros, en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ahora resulta que estos malandrines de la segunda sala revocan, cuando esa es la última instancia del tribunal para ver temas de legalidad. Ya no hay otra instancia. Ya la Corte se había pronunciado sobre los temas de constitucionalidad, pero operó el sistema, operó Peña Nieto, operaron todas las empresas transnacionales a decir, es más fácil de llegarle al precio a 5 ministros que regresarles el empleo a 16,599 y pagarles sus salarios caídos. Y entonces, en un acto de prácticamente desviación del poder, la Corte tiene un poder, constitucionalmente es para equilibrar los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, garantizar el cumplimiento de la Constitución. Y ese poder entonces ya se lo volteó y se lo dio al presidente y a la oligarquía que gobierna. Pretenden instaurar el viejo presidencialismo o una dictadura en este país. Es la única forma de saquear el petróleo, la electricidad, la seguridad social, la educación pública, imponiendo a través de la fuerza, gobernando a través de los medios. Entonces está esa demanda que resolvieron así, pastráguense, con eso se resuelve, una serie de contradicciones de los ministros que hay que esperar el engrose para poderlos exhibir en todo el país y fuera del país, compañeros. Pero hay otra demanda, la 1267, diagonal 2009, que es la que puso el sindicato por despido injustificado. Demandamos por los 44,000 trabajadores y demandamos por los 22,000 jubilados. Demandamos prestaciones, demandamos el pago del patrón sustituto, y en el juicio de las dos dijimos, promovimos que se acumularan las dos demandas. Y la Junta dijo no se pueden acumular porque una está en asuntos colectivos, la de ustedes en asuntos individuales, se están demandando cosas distintas y esta va por acá y la de ustedes se queda ahí. Nos fuimos al amparo, nos lo negaron, no se acumularon. Si se hubieran acumulado, pues hubiera resuelto la Corte con esta sentencia las dos. Pero la otra está viva. Sí, exacto, hasta para eso son, ya lo acaba de decir el compañero. ¿Por qué demandar despido injustificado? La Ley Federal del Trabajo, si ustedes checan del artículo 47, dice que la rescisión de contrato puede ser sin causa para el patrón de manera justificada. Y lo sabemos, tenemos nuestro reglamento interior de trabajo. Cuando un trabajador la regaba, pues iba a relaciones laborales, Dios, esas son causas justificadas.
Pero hasta para eso te tienen que entregar tu aviso por escrito. Y hay otra decisión que es la causa no justificada. Y también te tienen que notificar por escrito. Dices, a ver, en esas contradicciones, ¿cuándo nos notificaron, compañeros? ¿Cuándo notificaron al sindicato? Sábado por la noche por Televisa. Sábado por la noche en Televisa. Ya no vean Televisa, compañeros. A ver lo que pasó con Florence Cassés. Y entonces dice que si no te notifican por escrito el patrón, pues se justifica que el despido fue injustificado. Y entonces en las contradicciones que dice la Corte, que ya no está el patrón, ya no está Luz y Fuerza, y que Luz y Fuerza tendría la relación laboral con nosotros, pues entonces, ¿quién nos va a despedir? Porque para cobrar la liquidación, pues tiene que haber una rescisión de contrato, compañeros. No puedes de manera unilateral dar por terminada la relación individual o colectiva de trabajo. Ya no está Luz y Fuerza del SEC. Entonces no me puede despedir a menos que restituyan a Luz y Fuerza para que me despida. La Junta Federal pues no puede despedir porque está para poder conciliar. El SAE nomás está para pagar los convenios que se firmen. Por cierto, un compañero que se liquidó me mandó este expediente, me lo trajo. Dice, mira, yo me fui a liquidar porque me dio temor, porque me presionó mi familia. Pero trajo su expediente, dice, mira, ahí está el expediente. Aquí está el expediente, no omito su nombre por respeto. Pero leyendo el convenio dice que va en pleno uso de sus facultades mentales a renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo. ¿Quién en su sano juicio puede ir a renunciar a su derecho al trabajo, compañeros? Eso es lo que quieren que vayamos todos a renunciar a nuestro derecho al trabajo. Es un derecho universal, irrenunciable, inextinguible, inalienable, pues es el único patrimonio que tenemos. Por eso sale Navarrete de Prida. Todavía ni la Corte notifica a la Junta, ni entrega el engrose, dice ya pasen, ya están abiertas las ventanillas. Lozano en 6 años fue el peor secretario del trabajo en la historia de este país. Pero este lleva 2 meses y ya lo rebasó, compañeros. Lleva 2 meses. Entonces, ¿quién nos va a poder despedir? CFE, pues tiene que asumir que sea patrón sustituto para que nos despida y le demandamos nuestra reinstalación por despido injustificado. Pues si no estamos despedidos, compañeros. Por eso la resistencia, el valor del movimiento es que no vayamos a renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo, compañeros. ¿Quién va a renunciar a su trabajo? ¿Quién va a renunciar a la seguridad social? ¿Quién va a renunciar al contrato colectivo de trabajo? ¿Quién va a renunciar a este sindicato? ¿Quién va a renunciar a este sindicato? ¡Escucha el gobierno! ¿Quién va a renunciar al SDE? ¿Quién va a renunciar al SDE? ¿Quién va a renunciar al SDE? Pero compañeros, nadie, porque este sindicato es invencible. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Como no hay nadie que nos pueda despedir a cobrar nuestra liquidación, la Corte
le autorizó a Calderón a extinguir a Luz y Fuerza. Entonces la Corte que le autorice a Peña Nieto despedir a los trabajadores, pero que lo haga por escrito, como dice la Ley Federal del Trabajo, compañeros. ¡Que chingue a su madre! Lo dice la Corte, es que no tiene nada que ver el presidente con la relación laboral. Son las contradicciones, compañeros. Porque en el fondo buscan que de la manera así desesperada y que digan ya no hay remedio, y la campaña mediática y todos los voceros del gobierno, Televisa, TV Azteca, Milenio, todas esas plumas que les sirven, empezaron con su campaña de descrédito a la dirección del sindicato. Bueno, también aquí adentro ahí estaban repartiendo hace rato un anónimo, imagínense. A estas alturas hay que ponerle su nombre, compañeros, su número de credencial y de frente las cosas, así como lo hacemos nosotros con el gobierno y dando la cara con ustedes, compañeros. Así son las cosas en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Otra contradicción, vean, otra contradicción que hay que ubicar, y lo decía Toño Almazán. ¿Quién va a garantizar la jubilación? Se tiene que garantizar la jubilación. Esa es la cláusula 64. Y entonces en una simulación jurídica le transfieren los activos de Luz y Fuerza a la CFE en comodato. Oh, inteligente nos hizo su mamá, dice el compa. Eso no puede quedar para toda la vida y de manera permanente. Ojalá aquellos jubilados que no han venido y han sido indiferentes lo alcancen a comprender. Y hay que homogeneizar un solo discurso. Aquí se chingan, a mí me garantizan mi jubilación de por vida, cabrones. Y una vez que ya no se hagan tontos, que no se hagan toros, que le transfieran de manera ya definitiva los bienes de Luz y Fuerza a la CFE y se chinga porque será el patrón sustituto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Chequen la cláusula 115 de la titularidad de este contrato. Hay todavía algunas cuestiones legales que hay que implementar. Esa es otra contradicción, el comodato. ¿Qué va a hacer la Cámara de Diputados? La Cámara de Senadores. Van a querer iniciar la reforma del petróleo. Ya empezaron echándole explosivo a Pemex. Ya le echaron, no saben qué fue lo que pasó, dicen que fue una causa fortuita y una causa de fuerza mayor. No sabemos. Ya mandaron traer especialistas de todo el mundo para ver que nos digan qué fue lo que pasó. ¿Creen que nos estamos chupando el dedo? Coincidió que al otro día iban a entregar toda la administración de Pemex y le pegó donde estaban todos los archivos de Petróleos Mexicanos. Todas las baterías, desde Salinas, desde Cedillo, desde Fox, desde Calderón, ahí estaba todo. Y salen, dicen, es que ya es momento de abrir la discusión sobre la reforma energética. Vean, Pemex es una empresa ya muy vieja, dice. Requiere de inversión, hay que modernizar, ya fuera antagonismos, dice. Y fue curioso, a la hora que iban saliendo los compañeros, no les importa la vida de la gente, no les importa. Hubo cientos de muertos y dicen que 37. Tenemos la versión de un bombero que llegó, el heroico cuerpo de bomberos llegaron rapidísimo. Nuestros vecinos de aquí llegaron, trabajadores regados por todos lados, ríos de sangre. Y enseguida llegó la Marina y el Ejército y los echaron para afuera los bomberos. Dijeron, ya sálganse, nos hacemos cargo nosotros. Curiosamente, cuando hay ese tipo de actos es cuando pasan cosas. Recuerden cuando explotó el ducto allá en Guadalajara. Inmediato separaron Pemex. Pemex Corporativo lo hicieron y separaron una y otra para su privatización. Y son los mismos que están. Recuerden en esa época quién era el director de Pemex, Francisco Rojas. Y llegó y le pegó durísimo a la petroquímica. Por eso es muy importante que tengamos estos datos. ¿Quién va a garantizarle la jubilación y el seguro sindical a nuestros compañeros jubilados?
Lo tienen que garantizar a huevo, pues si no nada más es que hay un fideicomiso que vamos a hacer, no. Pues si no somos ferrocarriles nacionales, aquí hay base consciente, hay jubilados y la dirección echada para adelante, compañeros. Aquí no hay ferrocarriles nacionales, el país permitió su emergencia. Y hay que hacer ese trabajo ahorita que va a estar la supervivencia. Todos ahí en los mítines de manera permanente. Aquí se chingan, aquí me garantiza mi jubilación de por vida, me garantiza mi seguro sindical, compañeros. ¿Y nosotros qué vamos a salir a romper el cerco informativo? No me voy, no renuncio. Mis derechos son irrenunciables en todos lados. Hay que hacer grupos en Televisa, TV Azteca, en todos lados. Aquí estamos a romperles el cerco informativo. Vean la respuesta de la sociedad. Quizás es indignante lo que hizo con la Corte. Dejan libre a Florán Cassés porque le violaron su debido proceso. Y ahorita los indígenas de Guerrero, 5 indígenas, por el mismo caso de violación a su debido proceso, dijo la Sala 1, que se reponga el procedimiento, pero que queden en la cárcel. Y al ESME dice, no, al ESME les negamos sus derechos, les revocamos, porque esa es la palabra, compañeros, teníamos un amparo firme. Lo que hizo la Corte es revocar algo que es una sentencia que esa no tiene combatibilidad, no la pueden combatir, nos vamos a exhibir allá afuera, fuera de este país que lo tienen controlado estas mafias. ¡Se la van a pegar! Hay que exhibirlos, esa caravana hay que llegar hasta Estados Unidos, pero hay que ir pueblo por pueblo levantando la indignación de todos los mexicanos, compañeros. Hay que cobrarles la factura. Han pasado cosas estos días. El caso Monex, el INPE agarra y resuelve con un voto de uno de los priistas, de García Ramírez, fue el que definió no sancionar al PRI, pero el dueño de Monex es su hijo. Y a la semana pasada ya renunció, dice, yo nomás les dije que iba para eso y ya me voy. Y sancionan a López Obrador con 120 millones de pesos. Dice una periodista que cubrió toda la campaña, dice, casi me da anemia, recorrí todo el país con López Obrador, ni tragábamos para andar visitando las comunidades, pero resulta que se excedió en sus gastos de campaña. Imagínense, en 2 meses la credibilidad de Peña Nieto está. Declaró luto nacional y estaba de vacaciones en una isla allá. Dice, no, ya me regreso. Y declaró 3 días de luto nacional. Y estaba de vacaciones. 40,000 pesos la noche en el hotel donde estaba hospedado. Y lo entrevistan, ¿y a dónde va? Dice, no, pues voy a ir ahorita a ver a los muertos, a ver cómo están. Dice, no, perdón, a los accidentados que están en los hospitales. Entonces, compañeros, hoy en esta asamblea debemos de salir fortalecidos. ¿Cuál es la fortaleza del ESME? No renunciar a nuestro derecho al trabajo. Esa es la fortaleza, compañeros. Y hay que aprovechar todas las contradicciones. Sí, vamos a la mesa, pero ¿en qué condiciones vamos, compañeros? ¿Los 16.599? Vamos a ir los 16.599. Ahí les vamos a arrancar nuestro trabajo, compañeros. Y vamos con nuestros jubilados, y vamos con nuestras familias, y vamos a convocar al pueblo de México, porque este es un conflicto social. ¿Quién lo generó el conflicto? ¿Fue el gobierno? Pues el gobierno va a tener que resolver el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Estas son las propuestas que les hacemos. Si hay que preparar y organizar, necesitamos hacer 1920 cuadrillas de 5 compañeros que salgan en todas las delegaciones, en todos los municipios, en las propias divisiones, en Televisa, TV Azteca, en el metro, en todos lados. Despleguemos toda esa fuerza del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahorita nos van a recibir por todos lados. Hay que salir, hay que organizar, hay que emplazar. ¿Quieren que me liquide? Que me despida Peña Nieto por escrito, compañeros, para que lo demande mi restauración injustificada, compañeros. Él es el responsable ahora, él tiene que cumplirle.
a este conflicto que generó el gobierno. Por mi parte, decirles que es momento de apretar en la unidad. Aquí no están nuestros enemigos adentro. Hay que dejárselos claros a aquellos que andan echando sus volantes anónimos. Uno que otro traidor. Aquí se discuten todos los temas. No siempre tiene la razón el sindicato, y eso habla bien de la democracia de esta organización. Estamos sujetos a la crítica, claro que sí, compañeros, pero la crítica constructiva que nos permita alcanzar alternativas y darle un mensaje muy claro a la clase trabajadora y al pueblo de México. Ya se habían acostumbrado a que las decisiones del presidente todo el mundo tenía que agachar la cabeza o ponerse de rodillas. Se equivocaron. Ni vamos a agachar la cabeza ni vamos a estar de rodillas, porque este sindicato es mucho sindicato, compañeros. Son 98 años de historia y de lucha para alcanzar las conquistas del contrato colectivo de trabajo. Esa es la joya de la corona, el contrato colectivo de trabajo y esta organización sindical. Si nadie se va a liquidar, jamás verán disolver a este gran sindicato mexicano de electricistas, compañeros, porque en su mente de ellos pasa a acabar con la organización. Pero si nos mantenemos firmes en nuestros principios, en nuestros ideales, en nuestra lucha, va a ganar la clase trabajadora y va a ganar el sindicato mexicano de electricistas. O ya nos cansamos, compañeros. El compañero que acabamos de escuchar, Burgos, por teléfono en la cárcel, dice: yo estoy aquí, estoy luchando, me da coraje, me da indignación, me da rabia. Quisiera estar allá fuera con ustedes para poder andar en todos lados. Mientras tengamos un compañero en la cárcel, mientras no nos hayan resuelto el trabajo, vamos a continuar y a redoblar el esfuerzo, compañeros. Nos verán por todos lados defendiendo al gran sindicato mexicano de electricistas. ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva nuestros presos políticos! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! Muchas gracias. El uso de la voz, los compañeros secretarios del exterior, José Humberto Montes de Oca. Compañeros, esta asamblea es muy importante para decidir qué vamos a hacer. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones adversas y cuántas veces más nos hemos podido levantar en la unidad y en la firme determinación de que podemos salir adelante? Esta asamblea no es la excepción. Tiene que tomar los acuerdos que nos permitan hacer avanzar nuestro movimiento y no retroceder. No retroceder, compañeros. El cálculo del gobierno es que la resolución de la Suprema Corte de Justicia que nos niega el amparo del Poder Judicial de la Federación se convierta en un golpe anímico de derrota que nos impida levantar la frente para continuar en la lucha. Porque nos han hecho creer desde los medios de comunicación, con las declaraciones del actual secretario del Trabajo, Navarrete Prida, de que no hay otro remedio más que irnos a liquidar, y eso es una mentira, compañeros. A eso le están apostando, porque después de esta aberrante resolución de la Corte, ¿qué más pueden hacer en contra de nosotros? No pueden hacer nada más. Y quiero recapitular
¿De dónde venía esa sentencia del tribunal que nos dio el derecho al patrón sustituto? El tribunal colegiado que el 13 de septiembre del 2012 nos da prácticamente la victoria jurídica, compañeros. Y una cosa debemos dejar clara en nuestra conciencia: obtuvimos la victoria jurídica, compañeros, y nos la fue arrebatada. Robaron el triunfo. Prácticamente en lo equiparable a un asalto a mano armada, con el despojo de una resolución que obedece a los intereses de las grandes empresas transnacionales que se quieren adueñar del sector energético en el país, que obedecen a los intereses de la oligarquía política convertida en gobierno, que insiste en privatizar los servicios públicos. Detrás de la decisión de la Corte están estos fuertes intereses económicos. Nosotros dijimos que por la vía política podíamos encontrar una solución, que por la vía jurídica, tarde que temprano, tendríamos que llegar a un 13 de septiembre, porque el Poder Judicial de la Federación, y en este caso el segundo tribunal, nos dio la razón, compañeros. Ya ha habido un atraco en la segunda sala de la Suprema Corte, porque prácticamente se está enterrando el Estado de Derecho y la propia ley de amparo. Y eso solamente ocurre en nuestro país. La vía política nos dio para alcanzar la libertad de nuestro compañero Blas, detenido en el reclusorio Oriente. Nos dio también para alcanzar la libertad de nuestro compañero Miguel Márquez Ríos, aquí presente. La vía jurídica nos dio para obtener un triunfo jurídico en el Tribunal Colegiado de Circuito, que dijo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había vulnerado nuestros derechos fundamentales. ¿Por qué entonces no aceptó el gobierno de Enrique Peña Nieto la decisión del tribunal? Y miren, es importante saber lo que está pasando y entender por qué está pasando. En esa medida, compañeros, nosotros podemos remontar ese estado de ánimo a la baja que resulta de este atraco en la Corte y analizar las perspectivas hacia adelante. Primero, compañeros, nosotros no estamos derrotados. La vía política está abierta. En la medida en que nosotros desacatemos la resolución de la Corte y no acudamos a la liquidación, en esa misma medida estamos legitimando nuestras demandas y estamos fortaleciendo nuestro movimiento. Debemos aprovechar eso, compañeros. Fortalecer a nuestro movimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para fortalecer nuestro movimiento tenemos que ser analíticos, críticos y autocríticos con lo que hemos hecho. Y a nosotros no nos asusta ni nos preocupa tener que reconocer nuestros errores, nuestras limitaciones, compañeros. Pero al mismo tiempo, en forma constructiva, trazar la ruta hacia adelante. Nunca ver hacia atrás, compañeros. Siempre hay que tener la mirada en lo alto, porque solamente así podemos ver a dónde queremos llegar. Algunos piensan que la vía jurídica está completamente cancelada. Y no es así. Ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Y se preguntan,
Pero ¿cuántos años van a tener que pasar, Humberto? 6, 7 años. Los necesarios nada más. Yo les digo, la vía política está abierta y en esta asamblea tenemos que sacar el acuerdo de emplazar a la negociación al gobierno federal con base a las propuestas que nosotros hemos llevado. ¿Qué llevamos de propuestas? Queremos contrato colectivo, compañeros, y queremos que nuestro sindicato siga existiendo, y de ahí no nos tenemos que bajar. La vía política está abierta, y si somos capaces, primero, de no renunciar a nuestro derecho al trabajo, segundo, de mantenernos unidos sin que nadie se liquide, y tercero, de desplegar una acción nacional que sacuda al país, que articule a las resistencias, tenemos la posibilidad, compañeros, de forzar una salida política al conflicto en un corto plazo, porque al gobierno no le está yendo bien. En un corto plazo, compañeros, en un corto plazo, si somos capaces de sacudir con la movilización al país. Hoy por la mañana conocimos de una encuesta en donde la mayoría de los encuestados dice que está a favor de que el sindicato negocie con el gobierno una salida, donde el 48% de los encuestados dice que el sindicato mexicano debe de continuar con sus protestas. Hay un sentimiento de indignación nacional en contra de la Suprema Corte de Justicia después de que libera a una criminal extranjera y condena a 16.599 trabajadores a sufrir del despojo al derecho al trabajo. Hay un sentimiento de indignación también en nosotros. El momento duro de la tristeza, el momento duro de la sacudida sentimental y emocional, compañeros, de esta asamblea tiene que ser superado. Tenemos que ver hacia adelante. Y nosotros, en el Comité Central, hemos preparado un proyecto de resolución que, más allá de continuar con el análisis, plantea sobre el análisis de que la salida política está abierta y que puede ser a corto plazo, trazar una ruta que nos permita lograr reposicionar al sindicato en la mesa de negociaciones. Todos entendemos que lo que buscó el gobierno con la revocación de nuestro amparo fue reposicionarse en la mesa de negociación, a donde tenía la desventaja de tener que negociar bajo las condiciones de la propia sentencia del tribunal que lo obligaban al pago de los salarios caídos, al reconocimiento del contrato colectivo del sindicato y a la reinstalación de los trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto. Y ellos dijeron: eso no puede ser, no solamente porque le representaba un gasto económico, sino porque le representaba una derrota política para la oligarquía, para su gobierno burgués, para las empresas transnacionales, y la posibilidad de dejar vivo a un sindicato democrático independiente. Sin duda se iba a oponer y se va a oponer a la reforma energética, a la privatización de Pemex, a la reforma hacendaria que castigará con más impuestos al pueblo. Actuaron de manera estratégica, pero actuaron sobre un terreno lodoso que les va a hacer caer a corto plazo.
porque ya en todo el país se organizan las resistencias en contra del neoliberalismo. Desacatar la sentencia, compañeros, debe quedar claro, es entrar en la desobediencia. Y es lo que planteamos: pasar de la resistencia civil y pacífica a la desobediencia civil y pacífica, primero desacatando el fallo de la Corte y no yéndonos a liquidar, compañeros. Esa debe ser nuestra respuesta política unitaria para acabar con esa jodida resolución de la Suprema Corte de Justicia. Nos vamos a liquidar, compañeros. Nos vamos a liquidar, compañeros. Nos vamos a liquidar, compañeros. Entonces denme una S, denme una M, denme una E. ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Un chico de veces! Ahora bien, compañeros, quiero hacer un recorrido puntual sobre lo que propone el Comité Central y la Comisión de Trabajo para esta Asamblea. 1. Desacatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia que revoca la sentencia del segundo tribunal colegiado que nos da derecho al patrón sustituto por ser ilegal y anticonstitucional, asumiendo la desobediencia civil y pacífica como una nueva etapa de nuestra lucha de resistencia. 2. No liquidarnos, rechazar las liquidaciones que ofrece la Secretaría del Trabajo y continuar la lucha hasta alcanzar la victoria. Esta decisión debe ser democrática y colectiva, tomada en Asamblea General y consulta de base. 3. Tomar todas las medidas políticas, jurídicas y económicas suficientes y necesarias para garantizar la sobrevivencia de nuestro sindicato y evitar su disolución forzosa. Emplazar al gobierno de Enrique Peña Nieto a instalar cuanto antes la negociación con el sindicato. 4. En lo inmediato garantizar por diferentes vías fuentes de ingreso económico, base material para la continuidad de la lucha para todos los trabajadores en resistencia, rentar la infraestructura sindical, obtener contratos de obras con el gobierno del Distrito Federal, formar cooperativas, y también para eso es necesario hacer un censo de toda la base social de la resistencia. Descentralizar la administración de los deportivos, integrando consejos de administración con compañeros jubilados para la creación de estas cooperativas. 5. En esta etapa, luchar por la vía política, social y jurídica nacional e internacional para alcanzar nuestro objetivo, la recuperación de nuestra fuente de trabajo y contrato colectivo. En lo jurídico, en forma inmediata, exigir cuentas y reclamar los fondos de prevención social, programa habitacional y seguro sindical, propiedad de los trabajadores. Abrir espacios de comunicación para los distintos grupos de trabajo en la programación de Radio SME. Montar una campaña nacional e internacional de denuncia en contra de la revocación de nuestro amparo con el objeto de deslegitimar la resolución de la Corte, impulsar la solidaridad con nuestra lucha y coordinarnos con otras fuerzas en los territorios donde estamos. La base de estas campañas son las brigadas electricistas de resistencia. Colocar mantas en todos nuestros locales sindicales, tomar acciones para abrir los medios de comunicación, abrir espacios para que nuestro secretario general y del exterior, compañera y compañero, puedan tener voz en los medios de comunicación. Organizar brigadas de difusión, visitas a otras organizaciones, acudir a asambleas, foros y reuniones y a cualquier otro evento donde podamos informar. Intensificar el trabajo político con los usuarios del servicio, organizar comités y asambleas de usuarios con ese fin,
reorganizar y promover nuevas mesas de quejas, intensificar el proceso de construcción de nuevos proyectos tácticos y estratégicos, con ese fin emplazar a la reorganización territorial de nuestras fuerzas, crear coordinaciones territoriales por delegación política y municipio. Miembros del Comité Central, conjuntamente con la Comisión de Trabajo, implantarán esas coordinaciones para llevar adelante las campañas de propaganda y proyectos organizativos. Impulsar una jornada nacional de protesta en la modalidad de 3 caravanas, como una fórmula organizativa que articule nuestra lucha con el conjunto de las luchas del movimiento nacional de resistencia. Aquí lo que se plantea, que de estas 3 caravanas, una vaya hacia los Estados Unidos, que sea la columna central de las caravanas, y que hagamos un recorrido. En el recorrido vayamos articulando con otras organizaciones, en mítines, en asambleas, en conferencias de prensa, y que de esta manera se visibilice la situación que guarda nuestro conflicto. Llegar hasta la frontera y pasar del otro lado, compañeros, porque tenemos en el comunicado que acabo de leer de la AFL-CIO la solidaridad de estas organizaciones para que podamos transitar por el territorio de los Estados Unidos, llegar a Washington y ahí entregar nuestra queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces son de las propuestas que traemos a hacer públicos los acuerdos de esta asamblea, la publicación de un desplegado esta misma semana. En este mismo renglón, el Comité Central elaborar y lanzar una carta dirigida a la base social de la resistencia, argumentando las razones del por qué no liquidarlo. Realizar un ciclo de asambleas divisionales, departamentales y seccionales para analizar la situación actual, generar alternativas e instrumentar los acuerdos de nuestra Asamblea General. La idea es de que todos los departamentos, secciones y divisiones convoquemos asambleas, demos una discusión sobre el análisis de cómo estamos, y ahí mismo tomemos los acuerdos que nos permitan instrumentar los acuerdos de esta Asamblea General. También planteamos la necesidad de reorganizar nuestros medios de comunicación. Necesitamos centralizar los medios de comunicación alternativos del ESME, definir una sola línea editorial, de tal manera que seamos homogéneos en los planteamientos y que podamos potenciar también las alternativas comunicativas. También estamos planteando, compañeros, asistir a varios eventos de carácter nacional con los acuerdos de la Asamblea en el sentido de avanzar en la unidad popular nacional en contra del neoliberalismo. Hay dos momentos inmediatos que nos parece importante asistir. Uno es al encuentro de organizaciones populares hacia la unidad nacional en contra del neoliberalismo el día 16 en la Universidad Obrera, y también estamos por definir una fecha para que el Tribunal Permanente de los Pueblos convoque a una audiencia internacional de las 7 audiencias temáticas, y ahí podamos confluir con otras organizaciones. Nosotros vamos a plantear el tema de las caravanas con esas organizaciones, tanto en la Universidad Obrera como en el Tribunal Permanente de los Pueblos, a fin de que de manera conjunta podamos articular o definir una ruta hacia el norte, otra ruta hacia el sureste y una ruta hacia el occidente, y de esta manera podamos desplegarnos prácticamente en gran parte del territorio nacional. Son los planteamientos que nosotros traemos. Básicamente se trata de crear las condiciones para enfrentar esta nueva etapa de la lucha. La lucha, compañeros, no termina. El golpe jurídico que recibimos tiene la intención de desmoralizar a la resistencia, pero también tiene la intención de deslegitimar a la dirección del sindicato. Ya estamos percibiendo una campaña hacia lo interno de descrédito hacia la dirección del sindicato,
responsabilizando de los resultados de lo que hemos venido dando. Nosotros queremos decir que la discusión del quehacer de la organización no ha sido unilateral, que hemos discutido en la Comisión de Trabajo, en la propia Asamblea General, y es ahí donde se definen por mayoría, en forma colectiva, las rutas del sindicato. Nosotros no tenemos pues resquemor a la crítica, pero nos parece inoportuno que se piense que es el momento para desacreditar a la dirección, porque eso en lugar de unificarnos, compañeros, nos va a dividir. Entonces también hacemos ese llamado a la unidad. Estamos en el mismo barco, vamos caminando, vamos construyendo juntos y vamos a ganar. Y finalmente, compañeros, repetiré aquí unas palabras que me quedaron muy grabadas ahí por el año del 87, cuando entré a trabajar a Luz y Fuerza del Centro. Me tocó en suerte, y compañeros jubilados saben, me tocó en suerte conocer a Luciano Galicia, un viejo militante sindical de izquierda en nuestra organización, un excelente orador, que después de construir un discurso impecable, dijo al final unas palabras que quiero repetir hoy para ustedes. Al final, el triunfo no será de la burguesía. Al final, el triunfo no será del imperialismo. Al final, el triunfo será de la clase obrera. ¡Que viva el Sindicato Mexicano Electricista! ¡Que viva el Sindicato Mexicano Electricista! Aquí se ve la fuerza del ELC. Aquí se ve la fuerza del ELC. Aquí se ve la fuerza del ELC. Muchas gracias, compañeros. Y adelante, hasta la victoria. Vamos a escuchar a nuestro compañero prosecretario de Jubilados, el compañero José Antonio Almazán. Compañeras, compañeros, pregunto a mis compañeros de aquí del auditorio, a los compañeros que están afuera, ¿se escucha? Gracias. Camaradas, hermanos, meitas, ya llegamos a este momento, ya estamos aquí, después de más de 3 años, y aquí nadie se rinde, camaradas. Aquí nadie se rinde, camaradas. Y estas palabras tienen que sonar muy fuerte entre nosotros y afuera, en la opinión pública, en el pueblo de México, frente a los poderosos, frente al infame poder que quiere borrarnos, eliminarnos con esa aberrante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Aquí nadie se rinde, camaradas. Tenemos la enorme responsabilidad, cercano a los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas, de ser consecuentes, de ser responsables con quienes construyeron, fundaron e hicieron y construyeron la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. El más antiguo de México, el más democrático de los sindicatos, el poseedor del contrato colectivo de trabajo que mejor expresa y resume las mayores conquistas de los trabajadores en México. Y eso es lo que les preocupa a los infames del poder y del gobierno. Porque hemos sido, desde hace muchos años, un baluarte para luchar por la democracia y la justicia
en nuestro país. Y eso es lo que les estorba al anterior y al actual gobierno. Nuestra responsabilidad es tan grande que en estos momentos el mensaje, la decisión de esta Asamblea General tiene que escucharse en todos los rincones del país, porque hay millones de mexicanos que están esperando cuál va a ser el rumbo, cuál va a ser la decisión que tome el Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí en nuestro país, los poderosos se acostumbraron por muchos años a imponer su voluntad, a someter al pueblo, a callar la protesta social, a imponer a capricho sus decisiones. Todos saben, camaradas, todo el mundo lo sabe, pero muchos lo callan. La decisión para doblar la voluntad de la Suprema Corte de Justicia e imponer esa aberrante sentencia, negándonos el patrón sustituto, la votación se dio en la Suprema. Pero la decisión vino de los pinos, vino de la Presidencia de la República, camaradas. Decir esto es plantear las condiciones de lo que el sindicato busca. Buscamos negociar una solución en los términos de la Constitución, de las leyes, de la Ley Federal del Trabajo, de nuestro contrato colectivo de trabajo y con el Sindicato Mexicano de Electricistas. No nos vamos a rendir, camaradas. Esa debe ser la divisa y la decisión fundamental en esta asamblea histórica de estas circunstancias que nos han tocado vivir. El gobierno, este gobierno, tiene ya preparadas las iniciativas para avanzar y profundizar y tal vez concluir a sus proyectos la privatización del petróleo y de la electricidad en nuestro país. En el caso del petróleo, van por una renta petrolera que suma 120 y tantos mil millones de dólares. La quieren para ellos, para las transnacionales eléctricas, y la quieren para el Imperio del Norte, para garantizar un abasto seguro de petróleo, de hidrocarburos, al mayor glotón que es la economía norteamericana. Y en el caso de la electricidad, quieren pasar del 50% que actualmente controlan las transnacionales eléctricas en el ramo de la generación, a controlar toda la cadena productiva. Ya veremos en breve la iniciativa para reformar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y permitir a las grandes transnacionales controlar ya no solamente la generación, sino también la potencia, la transmisión, la distribución, la comercialización de la industria eléctrica. Y para estos planes estorbaba el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta es la razón de fondo de esa agresión que inició Felipe Calderón y que busca continuar Enrique Peña Nieto. Y por eso, en estos momentos decisivos, cuando el poder infame calcula que dada la sentencia nosotros nos vamos a someter, nuestra respuesta tiene que ser clara y contundente. No nos vamos a rendir, camaradas. ¡Hasta la victoria! Por supuesto que hay alternativas. Y por eso, de manera responsable, estamos planteando iniciar ya una negociación con el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, pero sin declinar de nuestros principios, sin declinar de nuestra organización sindical, sin declinar de nuestro contrato colectivo de trabajo, camaradas. Y vamos a tocar todas las instancias que sean necesarias.
nacionales e internacionales, porque la última palabra no se ha dicho todavía, porque aquí, en este auditorio, afuera, entre miles de compañeros que están pendientes al desarrollo de esta asamblea, la decisión que aquí tomemos tiene que ser clara, contundente, inquebrantable. No nos vamos a rendir, camaradas. No vamos a caer en el juego perverso de las llamadas liquidaciones, que no son otra cosa más que renuncia voluntaria. Y sí, vamos a ir a buscar una negociación en los mejores términos que nos ofrece nuestra historia, nuestro contrato colectivo de trabajo y nuestra Constitución. Este mensaje tiene que ser diáfano ante las autoridades en estos momentos difíciles en la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ya de manera más particular me dirijo a mis compañeros jubilados que veo muy presentes en esta nutridísima asamblea del ESME. Les quiero pedir solamente, para dejar esa constancia, que mis compañeros jubilados se sirvan levantar su puño para mostrar su presencia. Y afuera también, que alcen su puño, camaradas. Que ustedes respondan con su corazón y su conciencia. El gobierno viene también por nosotros. El gobierno tiene planeado ya, como parte de esas iniciativas, apoderarse de nuestros fondos de reserva, de la jubilación, del seguro sindical, de la cláusula 98. La pregunta es, compañeros jubilados, ¿lo vamos a permitir? El gobierno viene por la cláusula 64. Todavía hoy los guacamayas y plumíferos al servicio de la oligarquía quieren reproducir el viejo discurso de las prestaciones monstruosas que dicen que tenemos. Y entre ellas está nuestro derecho a la jubilación. Vienen también por nosotros, compañeros. Vienen buscando extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas bajo el supuesto de que si ya no hay trabajadores, tampoco debe de haber registro. La pregunta, camaradas, que aquí vamos a responder y que aquí tenemos que votar, es que si vamos a permitir esa infamia, camaradas. Que lo escuche el gobierno federal. Ya no somos los mismos de hace 3 años, camaradas. El temple, el vigor, corre por nuestras venas. Hoy somos más dignos, hoy tenemos más coraje y hoy estamos dispuestos a luchar hasta el fin, hasta donde tope, camaradas, hasta donde tope, camaradas, porque no vamos a permitir que se consume la agresión de muerte al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no estamos solos, camaradas, eso también que quede claro. Somos millones. Somos ya una mayoría a nivel nacional que está hasta su madre de este mal gobierno, que está hasta su madre del neoliberalismo, y no nos vamos a dejar más, camaradas. Que lo escucha Peña Nieto, que lo escuchan sus asesores colombianos, que lo escuchan los vendepatrias. El ESME no se rinde, camaradas. El ESME se queda, camaradas. El ESME se queda.
de mis compañeros de la resistencia, con quienes hemos compartido esta heroica lucha, quiero decirles lo siguiente. Hay alternativas, camaradas. No caigan en el juego que en unos días abrirá el gobierno federal ofreciendo lo que ya ofrecieron hace más de 3 años. Recuerden, camaradas, lo que ofrecen de cualquier manera ahí está. No hay todavía prescripción para esa posibilidad. Pero tengan más presentes lo que vale, camaradas. Regresar a los hogares con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con la frente en alto, camaradas. La dignidad no tiene precio, camaradas. Y eso es lo que quiere aplastar el mal gobierno y los vendepatrias. ¿Lo vamos a permitir? Entonces denme una S, camaradas. Denme una M. Denme una E. En defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas veces. Gracias. Gracias a ti, compañero Antonio. Mantente alerta a nuestra transmisión.